Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y te pedimos que esta mañana nos hables a través de ella, que seamos edificados a través de ella y animados y fundamentados. En el nombre de Jesús, amén y amén. El libro de los Salmos es para mí mis favoritos, sobre todo cuando paso tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre, tiempos de crisis. Me voy a los Salmos y cuando leo los Salmos me doy cuenta que son episodios de la vida de David. 14 salmos de los 150 tienen que ver con hechos históricos de David, es decir, ocultamente, ¿cómo podríamos decirle? Si usted no entiende, lo que está narrando David en ese salmo es una situación personal que él está viviendo. Si usted no sabe el contexto del salmo, lo leerá desprevenidamente. 14 salmos tienen que ver con situaciones que él estaba viviendo en el momento. Y 8 de los 14 salmos que narran episodios históricos de la vida de David tienen que ver con Saúl persiguiendo a David. Ustedes ya saben quién era Saúl. Saúl fue el rey, el primer rey de Israel. Y ese primer rey de Israel tuvo grandes problemas. Y tenía un gran problema en esencia. El gran problema de Saúl era que era un rey inseguro. ¿Conoce usted gente insegura en la vida? Una persona insegura es muy peligrosa. Porque una persona insegura, usted no ha visto que alguien cuando maneja con inseguridad, cuando uno va manejando y encuentra a alguien como que está inseguro en cómo maneja, uno se le aleja lo más que puede, ¿sí o no? Porque dice, o este me choca o me hace chocar. Cuando alguien maneja con seguridad, es más confiable. Pero cuando alguien es inseguro, genera desconfianza. Y Saúl era un hombre inseguro, inseguro del mismo, inseguro de su llamado, inseguro de su relación con Dios, inseguro de todo. Y en esa inseguridad, pues aparece David. Y David es el rey ungido por Dios. Saúl es el elegido, David el ungido. Y David mata un gigante llamado Goliat. Y cuando David escribe el Salmo 34, es un momento puntual de su vida. Ahora les explico del Salmo, ahora entramos al Salmo. Pero David escribe el Salmo 34 en una etapa de su vida que está narrada en Primera de Samuel, capítulo 21. Si lo puedes poner allí. Del versículo 10 al 15, en este momento David escribe ese salmo, en 1 Samuel 21, versículo 10 al 15. David está huyendo de Saúl porque Saúl lo quiere matar. Y lo quiere matar, no tiene ningún argumento para matarle. El argumento que tiene es simplemente porque lo ve mejor que él. Porque le tiene envidia, porque está celoso de la capacidad de David y lo ve como alguien mejor que él y por eso lo quiere aniquilar. Cuando alguien te persigue y te ataca, muy seguramente es porque es alguien inseguro que ve en ti alguien mejor. Y David sale huyendo de Saúl porque Saúl lo quiere matar. Y ocurre esto, dice versículo 10: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue ¿a dónde? A Aquís, rey de ¿dónde? Rey de Gad.
versículo 11. Y los siervos de aquí dijeron: ¿no es este David? Y mire cómo el concepto que tenían de David. David causaba mucha, ¿cómo se dice? Mucha admiración, respeto, celos, envidia. Despertaba una serie de buenos y malos sentimientos. Porque cuando hay hombres del talante de David, generan este tipo de... No es este David el rey de la tierra. Yo no sé si aquí hay un sarcasmo o una idea preconcebida de David, que David es el rey de la tierra. Así lo llamaban los filisteos, el rey de la tierra. Pues David no era sino un simple muchacho de 18, 19 años, que era exiliado, perseguido político de Saúl y huyendo para que no lo mataran, y los filisteos lo consideraban el rey de la tierra. ¿No es este quien cantaban en las danzas? En Israel se cantaba esta canción: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000. Esa era la canción de moda en Israel. Salía por todas las emisoras. Tal vez era un reggaetón pegado, hermano, alguna cosa así. Pero esa era la canción que se cantaba en Israel. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y la gente cantaba eso. Y cuando Saúl escuchó que todo el mundo ponía por encima a David y a él lo minimizaba, pues Saúl lo persigue. Versículo 12, por favor, 12. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor del rey Aquís, rey de Gat. ¿Sabe por qué? Porque David fue a parar en huida de Saúl a Gat. ¿Y sabe qué es Gat? ¿O qué territorio era Gat? Gat, nada más y nada menos, era el lugar donde había nacido Goliat. Era la tierra de Goliat. Y David había sido el que había dado muerte a Goliat. Entonces estaba en la boca del lobo. O sea, salió de Guatemala y entró a Guatepeor. ¿A alguien le ha pasado eso en su vida? Que a veces por arreglar un problema lo empeoras. Que a veces por mejorar una situación terminas en peor situación. Hay gente así. Y no importa que venga la cuadrangular de Calazán, no importa. Nos pasa, dígale al que está a su lado, nos pasa. A todos. Y cuando David se da cuenta que está ahí, la Biblia dice que tuvo gran temor. Diga conmigo, temor. Ya hablaremos de esto. Versículo 13. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por la barba. Tremendo actor. Este era de protagonistas de novela, hermanos. Se fingió loco, desquiciado, y empezó a rayar las paredes, a dejar correr la saliva por la barba y a escribir en las puertas. No tenía, yo no sé, yo creo que fue el Señor que le dio esa idea, porque se le ocurrió, le salió, hermanos. No tenía otra opción. Versículo 14, póngalo allí, por favor. Y dijo Aquís a sus siervos: he aquí, veis, este hombre es demente, ¿por qué me lo habéis traído? Siga el 15, por favor. ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído que hiciese de loco delante de mí? Había de entrar en mi casa. Es decir, Aquís dijo: tengo suficientes locos en Gat para que me traigan uno más. Sáquenlo de mi presencia. Y la Biblia dice que lo sacaron de ese lugar y se libró David.
porque estaba en medio de una amenaza de muerte. Y frente a esta situación, David huye otra vez. Huye de Saúl, ahora huye de Aquís porque lo están matando. Saúl lo busca para matarlo. Ahora Aquís también es una amenaza, y en huida se encierra en la cueva de Adulán. Y en esa cueva escribe el Salmo 34, que es el salmo que hemos leído. Es decir, que el Salmo 34 narra la situación de David huyendo de Saúl y huyendo de Aquís, rey de Gad. ¿Qué escribe David en medio de esa situación? ¿Qué escribiría usted si se encuentra en medio de una circunstancia tan difícil como la que David estaba viviendo? Pues miremos lo que David escribió en el Salmo 34, y puede poner, y mire lo que dice arriba: Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y lo echó y se fue. Lo escribe. Y escribe David, Salmo 34, verso 1, por favor. Salmo 34, verso 1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y yo quiero decirle que para David la crisis o el momento que estaba viviendo lo impulsó a alabar a Dios. ¿Qué le genera a usted la crisis? En medio de la crisis surgen muchas emociones y sentimientos. La crisis puede traer decepción, la crisis puede traer angustia, la crisis puede traer temores, soledad, vacíos, y toda esta serie de sentimientos pueden atraparnos de tal manera que nos pueden bloquear en nuestra relación con Dios. Pero David tenía una capacidad enorme, y por eso deja escrito estos bellos salmos, para enseñarnos que en medio de esta situación, que ese momento no le iba a impedir alabar al Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Muchos de nosotros somos circunstanciales para alabar a Dios. La alabanza puede estar determinada por el momento que vivimos. Si me estoy contento, si esta semana me fue bien en el trabajo y las cosas están saliendo al derecho, entonces entraré a la iglesia y adoraré con toda mi alma porque Dios me está bendiciendo. Pero si las cosas no están saliendo, si están saliendo a la inversa, veo las cosas de para atrás, crisis tras crisis, problemas tras problemas, la alabanza queda condicionada al momento que estoy viviendo. Y por eso David dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. El momento que estoy viviendo no me va a limitar en adorar a Dios. David tenía una capacidad enorme de ser un adorador en medio de cualquier circunstancia. Había disciplinado todo su ser para adorar a Dios. Podía sobreponerse a cualquier crisis para adorar a Dios. Y por eso David dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Los ejercicios o las disciplinas espirituales son actos de voluntad humana. Usted vino a la iglesia esta mañana porque en su voluntad usted quiso venir, porque tiene un entendimiento de su fe, porque sabe que la iglesia es parte de su vida, que necesita congregarse, que necesita oír palabra, que necesita adorar. Tiene los elementos en su mente, pero no solo en su mente, sino también en su corazón. Pero es real que aunque usted sepa todo eso, hay domingos o hay días en que usted no quiere venir a la iglesia. ¿Por qué?
porque no se siente con ánimo. Diga conmigo, ánimo. ¿Ha escuchado esa palabra? ¿Cómo está usted? Desanimado. No tengo ánimo. Y la palabra ánimo viene de la origen de la palabra alma. Diga conmigo, alma. Y cuando hablamos del alma, estamos hablando en el lugar donde se asientan las emociones y los sentimientos. Mucho creyente es almático y no espiritual. Y un creyente almático es el que rige su vida por sus emociones, sentimientos, y que lo llevan a hacer o condicionan una voluntad. Dios no se relaciona contigo en el alma. Dios se relaciona contigo en el espíritu. ¿Me está escuchando? Lo más parecido a Dios que usted tiene dentro de usted es el espíritu. Lo más parecido, lo más cercano a Dios, con lo que Dios se topa en su ser de primer grado, es con su espíritu. Dios se comunica con usted de espíritu a espíritu. Por eso cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre, puso en él espíritu viviente. Es decir, Dios sopló en él espíritu. Entonces lo más parecido a Dios que usted tiene es su espíritu. Pero cuando el hombre cayó, la carne, donde está el alma, empezó a gobernar al hombre. Entonces el hombre puede ser almático cuando sus emociones y sentimientos lo controlan. Cuando usted empieza a decir estoy desanimado, es decir, no tengo alma, no tengo emoción, no tengo sentimiento para hacer lo que tengo que hacer para Dios. Entonces su expresión no es bíblica, es humana, es natural y no ha pasado a lo espiritual. Por eso Jesús dijo, en el tiempo más crítico de Jesús, ¿cuál fue la noche más oscura para Jesús? Fue la noche cuando lo capturaron para crucificarlo. Jesús sabía que estaba a 24 horas de su crucifixión. Si usted supiera, Dios nos guarde, que en 24 horas lo van a masacrar, ¿cómo estaría? Jesús se llena de angustia. Y Jesús dijo, mi alma, mis emociones están angustiadas hasta la muerte. Siento que mis emociones me han envuelto, que me quiero morir de la angustia que tengo. Jesús tenía alma, tenía emociones. Y escúcheme esto, Jesús al sentir esto tomó unas medidas que todo creyente maduro debiera tomar. Si usted me quiere escuchar y por favor aplicar esto, lo he hecho conmigo. Yo practico esto que le estoy diciendo. Yo sé, yo me conozco. El primer enemigo suyo y mío, mi mayor enemigo, ¿sabe quién es? José. Yo mismo soy mi propio enemigo. Y si yo no me conozco, yo mismo seré un estorbo para lo que Dios quiere hacer conmigo. Hay gente que no se sabe vencer a sí mismos. Son regulados y controlados por ellos mismos. Por eso Jesús dijo que si alguno quiere heredar el reino de los cielos, tiene que ¿qué? Negarse a sí mismo. Tiene que coger su propio yo y someterlo. Yo sé que en mí hay un hombre egoísta, que en mí hay un hombre que si no lo controlo me va a llevar por caminos equivocados.
Tengo que revisar mis motivaciones, tengo que revisar mis intenciones, tengo que argumentarme a mí mismo para a veces contrariar lo que pienso y quiero. Cuando una persona cristiana tiene la capacidad de autoargumentarse en contra de sus sentimientos y de sus pensamientos, puede controlarse y puede sujetar la voluntad humana a la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo que el espíritu a la verdad está ¿qué? ¿Sabe qué es lo que se goza aquí esta mañana con Dios? En la casa de Dios, su espíritu. Si usted siente el gozo, la paz, la alegría, el regocijo de estar esta mañana aquí, lo está sintiendo en su espíritu. Entonces, cuando su espíritu gobierna su ser completo, sus emociones empiezan a ser controladas y se alinean con su espíritu. Ellas se sujetan al control del espíritu. Entonces se va el desánimo, se va el no siento, el no quiero, el no tengo ánimo, se va todo eso, porque su espíritu tiene la capacidad de levantar su alma. Por eso hay que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo. David pudo hacerlo, porque David estaba pasando el momento más crítico de su vida. Y mire lo que David hizo. David bendijo a Jehová en todo tiempo. Por favor, pones allí Salmo 103, verso 1. Salmo 103, verso 1. Esto lo escribe David también de igual manera. Y mire lo que dice David: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Este es un versículo impresionante, porque David, en su disciplina espiritual, en su formación espiritual, conocía su alma y sabía que su alma siempre se oponía a lo espiritual, que su alma siempre lo sacaba del propósito de Dios, que su alma siempre iba en contravía de buscar a Dios. Y por eso David se para en contra de su alma. Imagínese a David diciéndole a su alma: alma mía, te ordeno, alma mía, te obligo, alma mía, bendice a Jehová. ¿Puede usted hacer eso? ¿O es usted el que puede sujetarse o poner su alma por encima de su espíritu? Jesús sujetó su alma, la pudo poner bajo la voluntad de Dios, y cuando fue al monte de los olivos, dice la Biblia que se hizo varias cosas. Primero, no se quedó solo, se rodeó de unos amigos: Jacobo, Pedro y Juan. No se quede solo, rodéese de amigos. Ay, pastor, a nadie le interesa lo que me está pasando. Mentira del enemigo. A veces uno se rodea de gente, aunque la gente termina quedándole mal a uno. Jesús se rodea de 3 amigos para que lo ayuden a orar. ¿Y saben qué hicieron los amigos? Se pusieron a roncar. Bueno, por lo menos le ayudaron durmiendo, ¿sí o no, hermanos? Hay gente que dice: yo voy a orar por ti, yo voy a orar por ti. No oran, roncan, hermanos. Pero por lo menos están ahí, aunque hagan estorbo, pero están ahí, ¿sí o no, hermanos? Están ahí contigo en momentos difíciles. Y traten de tener la puerta cerrada, amigos, para que no se nos entre todo ese ruido, por favor. David obligó a su alma, y Jesús también lo hizo. Jesús se fue a orar
al monte de los olivos y dice la Biblia, escúcheme bien, que estuvo orando toda la noche y su angustia era tal, él tenía una lucha con Satanás, pero esencialmente con él mismo, y su angustia era tal que dice la Biblia que sudaba y su sudor se confundía con grandes gotas de sangre. Su angustia humana era tan profunda que sus vasos capilares se reventaron y salía sangre con sudor. ¿Sabe qué era lo que estaba haciendo Jesús? Venciéndose a sí mismo. Si usted no es capaz de derrotarse a sí mismo, si usted no es capaz de vencerse a sí mismo, usted no va en el camino correcto. Usted va tras sus emociones. Y cuando uno camina tras sus emociones, no va para ningún lado. Pero cuando uno camina tras la voluntad y el propósito de Dios, va bien dirigido. Nuestras emociones regularmente no nos llevan a ninguna parte adecuada. En segundo lugar, en el versículo 2, Salmo 34, versículo 2, la alabanza no solo tiene que ser de voluntad y sujeción a Dios, sino que la alabanza afecta a mi entorno. Al primero que me afecta es a mí, para bien. Pero lo segundo es que la alabanza afecta a los que están a mi alrededor. Dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. David escribe este salmo en una cueva, en el peor momento de su vida, cuando está solo, exiliado, perseguido. Y a esa cueva van a visitarlo sus familiares, sus amigos, personas que iban a consolarlo, animarlo. ¿Y sabe qué ocurría? Que los que iban a animar a David salían más bien ellos mismos animados. Los que iban a consolar a David salían ellos consolados. Los que iban a confortar a David, ellos salían confortados. ¿Le ha pasado a usted? A mí me ha pasado muchas veces como pastor, que me voy a visitar a alguien que está pasando un tiempo de enfermedad, de crisis, y yo llego tratando de animar y salgo más animado yo que la persona que está ahí. Salgo más bendecido yo voy a bendecir y salgo yo bendecido. Porque hay gente que tiene una capacidad enorme de en medio de las crisis bendecir. En Jehová se gloriará mi alma. Jehová pone mi alma en el lugar correcto, y eso va a impregnar a los que están a mi alrededor. ¿Cuál es su lenguaje? ¿Qué escucha la gente de usted? ¿Cómo habla usted? ¿Sabe algo? La gente que bendice es gente que atrae. Nadie dijo amén. La gente que habla bien de Dios, de todo lo que le rodea, es gente que a uno le encanta hablar con ellos. La gente que siempre está hablando negativamente, que se quejan, que siempre están distorsionando las cosas, dañándoles, alejan las personas. No hay nada mejor que encontrar gente que bendice y que otros se pueden alegrar con ellos. Amén. Cuando uno se encuentra gente que habla bien, uno dice: ahí viene Julano,
Me encanta hablar con él. Pero cuando uno se encuentra esos negativos que siempre están hablando ahí de las cosas, vea esa situación y no sé qué, uno los ve y lo enferman. Y quiere uno como esconderse. Ahí viene Julano, yo me escondo.